Ese es el problema. Si, aquí no es como que Chile decidió un día, se levantó y decir, le voy a quitar el territorio a Bolivia. No, mentira. Hubieron una cadena de eventos antes que se pudieron haber evitado. Pero Todo este una conflicto se podría consulta, haber evitado en la mesa de negociaciones con diplomacia, que no hubo. ya. Pero amigo chileno, una consulta. Yo creo, mira, viendo al Chile de 1879, del siglo XIX, los, ese pretexto de la disputa territorial, del impuesto boliviano Es o de que la confiscación de no había bienes, una disputa territorial, era una disputa económica. ya, pero Se más volvió allá de ese disputa, pero, tema, ojo, se volvió ya. disputa territorial al desconocer el tratado, entonces el tratado, al desconocerse, el territorio quedaba libre a disputa territorial. Pero antes de eso, era una disputa económica por el aumento de un impuesto. Se podría haber evitado y quedado en una disputa económica. La No, volvieron pero una mira, disputa territorial. pero mira, recuerda, en esa disputa territorial, mira, entre Chile y Bolivia era más que todo por el tema del paralelo 23-24. Y desde ahí todo parte, todo, o sea, todo inicia, es ahí Sí, donde ya prácticamente es dan lo que ese es lo que yo pretexto. estoy diciendo. Ya, claro, por eso, mira, pero yo muy aparte de todo ese tema, mira, yo creo, mira, yo quiero ser sincero también, ¿no? Viendo al Chile del siglo XIX, más allá de las disputas territoriales, el impuesto boliviano, la confiscación de bienes, el pretexto único y principal fue los intereses económicos, más que todo por el salitre y el guano. Y Obvio. también, claro, pero eso fue intereses chilenos del salitre y del guano y también la disputa territorial Ya, mira, contéstame esto. entre Bolivia y Chile. ¿Hubiese habido un conflicto si Bolivia no hubiese subido el impuesto? Ya, pero mira, ese tema Pero no, es que también, por eso, contesta esa pregunta. Si Bolivia no hubiese subido el impuesto, ¿Chile habría invadido? ¿Chile habría hecho lo que hizo? No, porque no había un interés en invadir, era un interés económico en poder seguir explotando el recurso. Había un tratado entre dos países soberanos. Se firmó un acuerdo entre presidentes. No fue un apretón de manos, fue un acuerdo entre dos gobiernos soberanos. Mm. No, Simón, mira, déjame explicarte, perdón que te interrumpa, déjame explicarte este punto. Es que, mira, hubo una declaración, es que hubieron dos cosas, hubieron dos eventos importantes. Primero Bolivia, espere, ojo, Bolivia se declara en estado de guerra, no le declara la guerra a ningún país, se declara a sí mismo en un estado de guerra. Y después en marzo de ese mismo año, pues porque todo esto pasó en febrero, en marzo de ese mismo año fue cuando Bolivia se declara en estado de guerra. Y creo que un mes después, cuando la comitiva peruana, en el tratado de mutua defensa que tenía con Bolivia, fue a tratar de eh, desactivar este conflicto por medio de la inteligencia brasileña,
El gobierno chileno ya estaba enterado del Tratado de Mutua Defensa. Entonces la comitiva chilena le pregunta a la comitiva peruana, ¿qué pasa con este Tratado de Mutua Defensa? La comitiva peruana la desconoce y Chile dice, entonces declaro la guerra a Perú y a Bolivia. Hubo una declaración de guerra. Ahora, lo que pasó con Antofagasta durante esos meses, entre la declaración de guerra y la ocupación, ojo, no estoy hablando de invasión, estoy hablando de ocupación, que es muy distinto. Cuando tú ocupas un territorio, te dispones a devolverlo. Es cuando lo invades cuando ya no lo quieres devolver. Por eso, mucho territorio peruano fue invadido, pero Lima fue ocupado. No se habla de una invasión a Lima, se habla de una ocupación. Porque tú cuando ocupas un territorio planeas devolverlo. En un principio Antofagasta fue ocupado. Fue después de la declaración de guerra de Chile cuando dicen, ¿saben que este territorio ya no está ocupado, ahora es invadido? Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees que un paraguayo siente la pérdida, la ausencia del mar? O a lo mejor no es que a ti te adoctrinaron en el colegio mediante una política sobre hacerte sentir mal por la pérdida del mar. Amigo, tú no puedes extrañar algo que nunca tuviste. Técnicamente, tú como persona individual, cuando naciste, nunca tuviste mar. No puedes extrañar algo que nunca tuviste. Te hicieron sentir que lo perdiste, te hicieron sentir que lo extrañas y te educaron para responder ante ese estímulo. Eso es un adoctrinamiento, porque si tú querías conocer el mar, si tú querías vivir la experiencia del mar e ir al mar, podrías haber ido al mar en cualquier momento porque nadie te lo puede impedir porque tienes paso libre a Chile. Si quieres puedes venirte a vivir a Chile. Chile es uno de los países que ofrece más garantías al boliviano para vivir en Chile. Anualmente vienen un montón de bolivianos a trabajar a Chile y se les trata muy bien. A pesar de lo que tú podrías creer contrario, se les trata mejor que a los venezolanos, a los colombianos, a los haitianos, a los peruanos, a los peruanos y a los bolivianos en Chile se les trata muy bien. Entonces, ¿qué te impide a ti conocer el mar? ¿No crees tú que te adoctrinaron para sentir ese dolor de algo que nunca tuviste en verdad? Es que eso no es adoctrinamiento. Eso no es Amigo, eso es adoctrinamiento. adoctrinamiento. No, 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 no. Porque mira, Mira, yo te la puedo. Déjame diferencia, hacerte una pregunta, ya, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees que yo como chileno me siento mal por no tener Amazonas? No, pues, ya, nunca. pero ¿Por qué? otra cosa es que, Por qué me sentiría mal de no tener algo que nunca tuve? Sencillamente nunca lo he tenido, no conozco la experiencia de tenerlo y en verdad no sé lo que se siente no tenerlo. Pero cuando alguien te dice, no, es que no tenemos Amazonas, la perdimos. Nosotros alguna vez tuvimos Amazonas, como cuando te dicen que Chile perdió en la Patagonia, lo cual no es cierto. La Patagonia también era tierra de nadie. No puedes perder lo que no era tuyo. pero mira, esa es la diferencia. Entre la Patagonia es algo que nunca, nunca, o sea, no se estalló un conflicto que generó tal vez desvivimiento, ¿no? Para decirlo de esta No, y forma, aparte que no desvivimiento, era sangre, territorio, nunca fue territorio soberano ni chileno ni argentino, era territorio libre, ya. era un Pero remanente del ahora, mira, Virreinato de la Plata. pero la diferencia entre el mar de Bolivia es que se perdió a costa de sudor, de sangre y de No, la sacrificio. verdad, Por eso, amigo, eso es muy diferente. perdón que escuchen esto, pero la verdad es que Bolivia perdió el mar a punta de incompetencia, no a punta de sangre. Fue No, pero ya, incompetencia de sus eso ya es muy políticos y de sus diferente. generales. Ahora, Ojo, y quiero que con se la- entienda esto, fue incompetencia de sus políticos y sus generales, no de sus soldados. El mismo caso con Perú. Amigo,
En 4 años de guerra, Perú pasó por 4 presidentes y una guerra civil. Hasta el país más poderoso del mundo te pierde una guerra con ese récord. 4 presidentes, uno solo fue electo democráticamente, todos los otros 3 fueron por golpes de Estado y tuvieron una guerra civil, teniendo una guerra con Chile. ¿Qué país te gana una guerra teniendo ese problema? Teniendo tantos problemas internos. Hasta el final de la guerra en el norte de Perú, la mayoría de los peruanos no se enteró que había guerra. El ejército de Cáceres peleaba por Cáceres, no por Perú. Si tú le preguntabas a cualquier soldado, el soldado te iba a decir, yo peleo por el general tanto. No decían peleo por Perú. Y el problema con Bolivia era otro problema distinto. Tenían muy poco ejército. Pero si empezamos a ver los números en la guerra, creo que Chile empezó la guerra con 2.592 soldados. Exactamente, 2.592 soldados. Perú empezó la guerra como con 5.000 soldados. Creo que Bolivia tenía cerca de 1.800, casi 2.000 soldados. Como en toda guerra, amigo, ojo, como en toda guerra, y tienes que tomar en cuenta, la guerra del Pacífico fue una guerra en donde los derechos humanos no existían. No existían los derechos humanos, no existían los derechos de Yalta, no existía el Tratado de Ginebra. Fue la primera guerra moderna. En la guerra del Pacífico pasaron muchas cosas por primera vez en la historia de la guerra. No había un manual. Guerras se iban a perder y por eso fue irresponsable llevar a 3 países a una guerra por un problema económico que se podría haber evitado en la mesa de negociaciones No, y no en el campo de es que batalla. no fue un problema económico, esto fue ya ambición y codicia Amigo, de fue otro un problema país. por impuestos, es un problema No, no, no. económico. Cuando el Eso fue problema ya económico fracasó la diplomacia, se ambición y convirtió en un codicia. problema por Eso fue territorio. ambición y codicia de otro país. Incluso fue también, también fue un conflicto externo con otro país, con Inglaterra también. O sea, prácticamente todo esto No, a fue ver, eso mira, vamos a hablar ahora es de esto de contra, mejor Inglaterra. Lo de dicho, Inglaterra, mira, un lo de país Inglaterra es potencia falso. mundial, ¿no? Contra un Mira, país. déjame exponer lo de Inglaterra, porque ya han hablado de Inglaterra y siempre está este falso mito sobre lo que de Inglaterra estuvo involucrado en la guerra. El problema con Inglaterra es que, por ejemplo, uno de los aliados notoriamente más grandes de Perú en la guerra del Pacífico fue Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, el secretario de Estado de Estados Unidos, James G. Blaine, tenía negocios con las salitreras peruanas. Y adivinen de dónde salió el mito de que a Chile lo estaba ayudando Inglaterra. Exactamente, del primer ministro, del secretario de Estado de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si se comprobaba una intervención de un país europeo en un conflicto americano, Norteamérica o Sudamérica, eso habilitaba a Estados Unidos a usar la doctrina Monroe. América para los americanos. Americanos del norte siempre, pero América para los americanos. Y eso habilitaba a Estados Unidos a ejercer un protectorado sobre Perú. Lo que es una invasión, pero con palabras bonitas. Un protectorado. Tomando control del salitre y del guano de Perú. ¿Por qué esto nunca ocurrió? Porque esto se sometió a un estudio y nunca se comprobó ninguna ayuda del gobierno o de la corona inglesa hacia Chile. Estamos hablando porque para comprobar que te ayuda un país tiene que ser el país el que te ayuda. La ayuda de privados no sirve. Porque yo como privado puedo ayudar a Perú, pero eso no significa que Chile ayuda a Perú. Yo como privado ayudo a un país. Si a ti te ayuda un privado, no significa que el país te ayuda una persona de ese país. Y ahí se habla de nombres como Thomas North. Thomas North durante toda la guerra fue un aguatero. Él se vino a volver rico después de la guerra del Pacífico. Ya, Y pero también, ahora, espera, y aquí hay varios temas más. Por ejemplo, los ingleses mantuvieron negocios con Perú antes, durante y después de la guerra. En Perú, la casa Gibbs y la casa Grace, casas inglesas, con sede en Lima, funcionaron durante toda la guerra.